con proceso de leucocitosis, ya. Todo ese proceso de respuesta inflamatoria sistémica, si tuviéramos ese el caso, sabemos ahora, no sé si ya han revisado, a propósito del tema que estamos viendo y por la pandemia, que se utiliza la dexametasona. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no se produce hidrocortisona? No se da eso, a pesar de ser un corticoide y ser el que más representa a la familia. Porque la hidrocortisona no tiene un poder antiinflamatorio potente. Entonces tiene un poder de 1 comparado a 30 veces de dexametasona. ¿Qué es lo que queremos? Combatir el proceso inflamatorio sistémico de dexametasona. Tenemos un paciente que está con un proceso de, que no sea por sepsis, que está desarrollando un proceso de una leucemia, o que está en un proceso de una enfermedad hematológica que está reagudizada, un paciente que está con un lupus eritematoso sistémico y que se reagudiza el proceso, el paciente viene febril con dolor de las articulaciones. ¿Qué le vamos a dar? ¿Hidrocortisona? No, porque es un antiinflamatorio de baja potencia. Prednisona tiene potencia, pero eso sería cuando le mandamos a su casa, porque tiene una potencia más alta que hidrocortisona, pero de entre leve a moderada, ¿no? Ahí hasta 4 a 1 a la hidrocortisona. Le daremos un medicamento más bien que tenga una acción más rápida, sí. Entonces, los de acción más rápida veremos uno que tenga acción vía venosa. Y ahí escogemos y nos ponemos con metilprednisolona. Y alguien puede decir, ¿por qué no le da dexametasona? Porque los pacientes que tienen enfermedades de tipo, por ejemplo, autoinmune, en cambio, no responden adecuadamente a solamente el poder antiinflamatorio que tiene la dexametasona, que tiene una respuesta más a nivel de tipo celular, mientras que este medicamento, por ejemplo, metilprednisolona, nos va a servir para combatir la inflamación del proceso de exacerbación de las enfermedades autoinmunes, en una cosa que llaman los médicos que ven esas enfermedades, que se llaman bolos de corticoides. Entonces administran un bolo de corticoides, es una dosis de carga de corticoide, y por vía venosa. ¿Cuál de estos tenemos vía venosa? La metilprednisolona. Entonces, si no tenemos prednisona, que son del mismo poder casi antiinflamatorio, el que le lleva ahí la ventaja es la metilprednisolona, porque tenemos por vía venosa, ¿sí? Y si el paciente, por ejemplo, tiene un proceso inflamatorio sistémico, por ejemplo, hace un cuadro de una anafilaxia, ¿ya? También hace una respuesta inflamatoria sistémica. Pero hay más que la degradación de la respuesta linfocitaria, es la respuesta de la histamina y de los mastocitos. Entonces, en ese caso de estos medicamentos, ¿cuál es el mejor para un proceso de una anafilaxia? Conjuntamente con adrenalina, hidrocortisona. Además, ¿por qué razón hidrocortisona en ese caso? ¿Por qué? Porque tiene actividad mineral o corticoide, y el paciente que hace una anafilaxia también le bajan la presión. Entonces le damos la adrenalina para que no suba la presión, ¿se acuerdan? Sino para que quite la respuesta a la liberación de histamina, y luego de eso también haga su efecto vasopresor. Y la hidrocortisona para que se una a la adrenalina y para que aumente la retención de sodio y también suba la presión. Entonces, esos son los objetivos de saber el corticoide, el uno, qué poder tiene, el otro qué poder tiene, este poder mineral o corticoide o actividad, que algunos no lo tienen, no por eso sean malos, sino al contrario, es que, por ejemplo, un paciente con una sepsis, como decimos, y vamos a utilizar dexametasona en COVID grave, con sepsis ahora, estos pacientes no queremos que retenga sodio en este momento, queremos lo que regule la respuesta leucocitaria. Entonces, ¿qué le damos? Dexametasona, y no tiene actividad mineral o corticoide. En cambio, la prednisona, la prednisolona, que son por vía oral, estos dos medicamentos tienen una actividad antiinflamatoria importante, sí, porque tienen 4 o 5 a 1 la hidrocortisona. Obviamente no tanto como la dexametasona ni como la betametasona, pero la ventaja de estos, en cambio, van a ser ¿cuál? Que son de administración por vía oral. Podemos mandar al paciente a su casa, no necesitamos estar pinchando ni nada por el estilo, ni estar mandando con suero, sino que solo le damos a tomar una dosis en su casa, que va a ser una dosis diaria, de hecho, como veremos en la dosis, y el paciente se va a su casa fresco y no tiene mayor cosa que estar recibiendo por sueros ni nada por el estilo. Ya, entonces aquí están las dosis que vamos también a recordar, que dijimos el otro día, pero vamos a recordar, porque siempre tenemos que hacer la equivalencia de las dosis terapéuticas entre los diferentes corticoides.
Entonces, a toditos de este grupo de corticoides, a pesar que la hidrocortisona tiene una actividad mineralocorticoide, les llamamos los glucocorticoides, ¿sí? Entonces ustedes dicen, vamos a utilizar un corticoide, estamos hablando de glucocorticoides, ¿sí? También se les llama como corticosteroides. Todos estos nombres son sinónimos, ¿ya? Y los mineralocorticoides sería darle un medicamento que sea igual que la aldosterona, pero este medicamento no lo tenemos. Entonces tenemos medicamentos glucocorticoides que tienen una acción de tipo mineralocorticoide, ahí el mejor sería el hidrocortisona. ¿Cuál es el mejor ejemplo en el que el hidrocortisona nos sirve? En el paciente en el que tenemos, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Y es una de las principales implicaciones. Entonces el paciente con que su glándula suprarrenal no está funcionando bien, entonces, ¿cómo le vamos a tener? Pueden ser varias causas, ¿no es cierto? Desde una insuficiencia suprarrenal por una infección, por un infarto de las suprarrenales, o porque el paciente está haciendo una enfermedad de Addison, un debut, o tiene un Addison que está descompensado. Entonces, los pacientes van a tener todo abajo de lo que hacen de lo que hace la glándula suprarrenal. Entonces, en cuanto al azúcar, ¿cómo estará? A la glucemia. Si tiene todo abajo de la acción de las suprarrenales. Estará con hiper o con hipoglucemia en una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué dice? ¿Con hipoglucemia? Hipoglucemia, muy bien. En cuanto a la presión arterial, ¿por qué? Porque le está faltando cortisol. En cuanto a la presión arterial, ¿cómo estará? ¿Alta o baja? Baja también. Baja, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene disminución de la producción de aldosterona y también de adrenalina, si está comprometiendo las dos capas de la glándula suprarrenal. ¿Cómo estará en la parte del sodio? ¿Estará con hiponatremia o con hipernatremia? Por el área de la vía de la aldosterona. ¿Qué dice? Estará con hiponatremia, porque la aldosterona lo que hace es retener sodio y eliminar potasio. Entonces, como no está produciendo suficiente cantidad de aldosterona, tendrá hiponatremia. Si un paciente viene hipotenso, hipoglucémico, y no es por diabetes, ¿sí? Que se haya tomado una dosis alta de un antidiabético oral o insulina, ese paciente hay que pensar que está haciendo insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces ustedes le toman la presión, está baja, está hipoglucémico, hacen examen de sangre, está con hiponatremia y obviamente una tendencia a la hiperpotasemia. Ese paciente va a estar con una insuficiencia suprarrenal y puede estar en un estado de shock inicial que debute de esa manera. ¿Con qué le van a tratar? Con hidrocortisona. ¿Por qué razón? Porque el que tiene más actividad mineralocorticoide. Ni siquiera responderá a la metilprednisolona por su potencia antiinflamatoria, porque el problema no es la inflamación, el problema es la falta de producción del glucocorticoide. ¿Y cuál es el principal glucocorticoide de la glándula suprarrenal? Pues el cortisol. Entonces, al paciente le ponemos hidrocortisona y después de 2 horas está sumamente mejor y le vemos muy bien. Y no es que hemos hecho magia, simplemente hemos tratado pensando y diagnosticando bien la enfermedad. Sí, entonces ahí tenemos algunas de las consideraciones de los corticoides y las presentaciones. Tenemos pues en vía tópica, en vía oral y tenemos inhalatoria como ya vimos en asma. Entonces en las vías tópicas tenemos sobre todo cremas, ¿no? Cremas que tienen corticoides, algunas que vienen asociadas a antibióticos. Entonces ahí ustedes tienen algunas presentaciones en cremas que vienen a veces 2 antibióticos más un corticoide, u otras cremas que vienen solamente corticoide puro, sin nada más. Las presentaciones tópicas, aparte de cremas que son las más utilizadas en corticoides, tenemos también la presentación en loción, ¿sí? Que hay también en la loción. Así es que estas presentaciones utilizadas por los dermatólogos, a veces por los médicos generales, deberían considerarse 2 cosas. Uno, el hecho de ver la potencia del corticoide. Entonces, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio en la piel y no tenemos dudas de que sea alguna otra enfermedad, no tenemos dudas clínicamente, le podemos tratar siendo, por ejemplo, una persona, un médico general que no sea especialista en dermatología. Si tiene dudas y ve algo que parecen hongos, que parece otra cosa,
no trate a ciegas, manda al dermatólogo. Pero si nos toca tratar una cuestión que sea como una inflamación, una dermatitis que se ha hecho por metal, una dermatitis por una nueva ropa, ¿sí? Una dermatitis de contacto, detergentes, etcétera, podemos tratar. Y vamos a dar corticoides bajitos, ¿ya? Corticoides de baja potencia. Y de todos estos que vemos aquí, tenemos corticoides de baja potencia, tenemos corticoides como hidrocortisona, que es el más bajito de todos, ¿ya? Tenemos corticoides de potencia moderada, como la prednisolona, que existen también por vía tópica. Y tenemos también corticoides de acción potente, como la dexametasona o betametasona en crema. Entonces, la actividad en la piel, ¿sí?, es prácticamente similar a la actividad sistémica que tienen estas sustancias. Así es que si nosotros vamos a tratar, deberíamos tratar con corticoide bajo o moderado. No irnos con corticoides altos, tópicos incluso, porque tienen también una acción y también alteran la evolución de la enfermedad. Imaginemos que sean unos hongos, una dermatomicosis, y nosotros pensamos que sea una alergia. Le damos corticoide por vía tópica de alta potencia. Probablemente en 2 días el paciente se siente mejor y la lesión incluso hasta puede que se vea bien, que casi desaparece. Pero como el corticoide no puede utilizarlo de largo, porque los tratamientos con corticoides por vía tópica, por vía oral, todos no son de manera indefinida, tienen un tiempo. Imaginemos que damos la crema para unos hongos con dexametasona y damos una crema por 5 días o por 7 días. El paciente suspende la crema y en 1 o 2 días esa micosis se manifiesta, pero el doble o el triple de la severidad con la que estaba antes. Entonces hemos hecho mal. Siempre que vamos a dar como médico general, debería ser un corticoide bajo o un mediano. Por ejemplo, un niñito que acaba de hacer una dermatitis por el pañal, por ejemplo, ya se les consulta a ustedes, que está con un pañalito recién puesto que le acaban de poner a un niño pequeño, y ustedes ven justo que está una zona de inflamación en la zona del pañalito, y es un pañal nuevo que antes no usaba, le compraron ahora porque está más barato, por dar un ejemplo muy práctico. Y ustedes dicen, le ven, no hay signos de infección, de hongos, de bacterias, parecería ser una dermatitis de pañal. ¿Qué vamos a utilizar? Como es encima un niño, un corticoide de baja potencia, entonces tendremos que irnos con uno de estos nomás, ¿sí? Existen otros más que son por vía tópica, con otros nombres, ¿sí? Pero vamos a dar, por ejemplo, un corticoide bajito. Decimos, demos un corticoide de baja potencia, que primero la piel del niño no se dañe, porque todo corticoide, por más piel que sea de un adulto, de un niño, va a dañar si utilizamos a largo plazo. Se dañan las capas más superficiales de la piel y también causa lesiones a largo plazo. Y ustedes le dan esto, una cremita de hidrocortisona, que tienen concentraciones muy bajitas, y unas 2 veces en el día, unos 3, 4, 5 días, y el niño está tratado de la dermatitis del pañal, ¿ya? Entonces, debemos ser siempre cautos en el tratamiento y pensar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y a los efectos secundarios, como sabemos, incluido la vía tópica. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y vemos una lesión en la piel y vemos una crema que tenga corticoide, debemos pensar 3, 4 veces en darle, porque incluso por vía tópica va a tener absorción y va a tener acción sistémica. Una crema, porque le coloquemos en la piel, no quiere decir que no se absorba una parte de ella a su sistema circulatorio y cause alteraciones a nivel sistémico. Obviamente en menor intensidad que la vía oral, pero igual lo va a hacer. En la vía inyectable tenemos vía muscular, tenemos vía intravenosa, tenemos vía subcutánea, sí, hay algunas subcutáneas, y tenemos vía intralesional, sobre todo estas 3, intralesional, venosa y muscular. Entonces, en la vía muscular habíamos dado un ejemplo, que era la metilprednisolona, pero la metilprednisolona en forma de acetato. Ya, entonces ustedes se van a su libro, ¿sí? Buscan metilprednisolona en su vademécum y van a ver la presentación en acetato, que nos sirve por vía muscular y nos sirve para aplicación intralesional. En cambio, la misma metilprednisolona, que la tengamos por vía venosa, también se llama metilprednisolona, pero se llama succinato. Y la presentación también varía en cuanto a la concentración y obviamente en su administración. Imaginemos que aplicamos, o alguien que me pueda explicar, si aplico acetato de metilprednisolona por vía venosa,
qué problemas podríamos tener, qué se imaginan, qué piensan, qué saben ya. ¿Tendría efectos beneficiosos aunque sea a largo plazo? ¿Se demoraría más? ¿O tendría efectos perjudiciales? ¿O no tendría eficacia? ¿Qué piensan? Ya de todo lo que hemos visto de fármaco, pensemos en lo que han leído de sus libros. ¿Qué opinan? Tenemos acetato de metilprednisolona, ese es para vía intralesional, y alguien se equivoca y trae esa ampolla, que no es esta, de hecho una ampolla blanca, lechosa, y le ponen por vía venosa. ¿Qué podría pasar con el paciente? No le pasa nada, no le pasa inflamación, le pasa algo grave. ¿Qué podría hacer? ¿Qué se imagina? Nadie tiene una idea, ¿no? Los corticoides están contraindicados en pacientes que tienen úlcera péptica y enfermedades cardíacas, hipertensión, hipoglucemia, como ya mencionamos, tal vez uno de esas, toxicidad. Ya, perfecto. Eso sería muy bien, está bien. Úlcera péptica, un paciente con hipertensión grave, muy bien. Un paciente inmunodeprimido, que le vayamos a bajar más sus defensas encima. Perfecto, sí, está contraindicado un hiperglucémico, un diabético, por ejemplo, no se nos va a ocurrir la corticoide a menos que no tenga otra indicación. Entonces, no es ese, pero la pregunta sería más bien los efectos adversos. En este caso serían los riesgos que tendría la administración de un medicamento que no está diseñado para esa vía. Entonces, en el caso de que tengamos un corticoide, como por ejemplo, está la pregunta que hice hace un momento, en acetato de metilprednisolona, es un corticoide que se llama de depósito, que está diseñada su estructura de su vehículo, en este caso, esta sustancia lechosa, está diseñada para depositarse en un área, que podría ser un músculo, que podría ser una articulación, que podría ser un queloide, una cicatriz deformante. ¿Para qué? Para que empiece a actuar a largo plazo y vaya dañando a las células o vaya contrarrestando la acción celular a largo plazo. Entonces, si damos un corticoide que no sea diseñado por esa vía, lo que le pasaría a ese paciente si le ponemos por vía venosa es que la molécula que está llevando a este medicamento, en este caso esta molécula lechosa, se va a convertir en un riesgo potencial de producir embolia. Ese paciente podría hacer embolias grasas que van a viajar a través de este vehículo no diseñado para ser administrado por vía venosa, porque no fue creado para esa vía. Entonces es una sustancia lechosa, una sustancia que va a depositarse en un área, como por ejemplo una articulación. Entonces si le ponemos por vía venosa, primero que no le va a hacer nada, porque no va a llegar el fármaco a su lugar de destino. En este caso serían las células linfocitarias, sobre todo, sino que va a ser que se convierte en un riesgo más porque el vehículo en sí no es el que está diseñado. Entonces ese vehículo va a convertirse en un riesgo potencial de émbolos que vayan a transformarse en embolia, en este caso grasa, porque son moléculas que tienen un contenido oleoso. ¿Algún compañero quería hablar? Eso sería lo que me refería, compañero. ¿Alguien quería hablar? Disculpe que no le di la palabra, quería terminar. Era yo, doctor. Sí, justamente iba a decir que como la sustancia era lechosa, tal vez se puede dar un taponamiento de los vasos. Exacto, ese era más bien el objetivo, gracias. El objetivo entonces es siempre acordarnos que debemos fijarnos bien en la vía. Entonces a veces podemos confundir. Yo lo recalco porque en la parte de la metilprednisolona muchos colegas no se acuerdan de esta segunda parte, ¿sí? Solo mandan a pedir metilprednisolona. Y claro, la farmacia le vende, pues no dice metilprednisolona, ¿cuál de las dos será? Le dan la que tal vez era para vía articular y le colocan luego a la vena si no se fijan en la vía de administración. Siempre en el frasco hay que fijarse en la vía de administración. Los orales ya los vimos, ¿no? Había muchos orales como la misma beclometasona, mometasona, fluticasona, que no les vamos a nombrar ahora porque estaban esos en el asma. Ya la vía oral, que también tenemos los dos principales, en este caso la prednisona y la más utilizada es la prednisolona, menos utilizada. Y la intraarticular, que tenemos algunas también. Entonces, aquí están los pacientes que podríamos darles medicamentos y me parece que tenemos algunos esquemas de dosis. Tenemos insuficiencia suprarrenal,
que habíamos dado hace un momento. El paciente está hiponatrémico, hiperpotasémico, hipoglucémico, hipotenso, con acidosis metabólica. Entonces llega con un tremendo cansancio, astenia marcada, hipotimias, desmayos, hiperpigmentación de la piel, pérdida de peso, ¿ya? Hipotensión. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Diagnosticamos, obviamente, pensamos en diagnósticos diferenciales, vemos causas del problema y llegamos a la conclusión que es una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué requiere? Pues corticoide. ¿Cuál? Cortisol. Y le damos hidrocortisona, porque es igual a cortisol, es lo mismo que cortisol. Y le damos una dosis inicial baja, porque una anafilaxia, por ejemplo, utilizaremos 100 miligramos de hidrocortisona. Si es una insuficiencia suprarrenal crónica, por ejemplo, un Addison, pero que no venga así descompensado, no le daremos la dosis altota. ¿Por qué razón? Porque los corticoides tienen, como todo medicamento que actúa en el eje hipotálamo hipoficiario, en este caso también hipotálamo hipoficiario suprarrenal, tienen el riesgo de causar disminución del eje hipotálamo hipoficiario. Si damos de una dosis alta de hidrocortisona a un paciente que no lo requiere de manera inicial, lo que haríamos es bloquear el eje y hacer que baje la CTH, la liberación de CTH, y que el paciente luego tenga efectos de rebote. Entonces, por eso aquí nos dice, si es un paciente con insuficiencia suprarrenal crónica, la dosis tiene que ser baja. Y utilizamos dosis bien bajitas de hidrocortisona, que van de 20 a 30 miligramos por vía venosa. Y cuando el paciente ya se encuentra equiparado, o sea, está estable, nos vamos a la tabla de bioequivalencias y decimos que por 20 de hidro equivale a 5 de prednisona, y si está con esta dosis le mandamos con 5 miligramos de prednisona a su casa, y si está con 30 miligramos le mandamos con 7,5, sabiendo que cuando utilicemos esta prednisona tenemos que acordarnos cuántos días va a tener que tomar el paciente, está más allá. Si un paciente pasa de 7 días de tomar el corticoide por vía oral, su eje ¿sí?, suprarrenal se inhibe. Entonces, si un paciente, la compañera Rafaela siempre tiene problemas para ingreso. Si tenemos un paciente que tenga insuficiencia suprarrenal crónica, ¿ya?, nosotros sabemos que debemos dar corticoide, pero ya no le vamos a dar corticoide para una semana. Ahí sí le vamos a dar corticoide a largo plazo, ¿no es cierto? Decimos, usted va a necesitar utilizar corticoide toda su vida, es más. Y obviamente también le vamos a decir al paciente que no suspenda el corticoide. Porque, ¿qué va a pasar si suspende el corticoide un paciente que digamos que tenga Addison y que está tomando prednisona 5 miligramos diarios ya por un año? Y un día al paciente se le ocurre suspender porque alguien le dice que el corticoide es malo a largo plazo. ¿Qué pasará con ese paciente? Cualquiera, por favor. ¿Qué opina? Va a tener una insuficiencia suprarrenal aguda Así es. por la inhibición del eje hipotálamo. Muy bien. ¿Qué es lo que está disminuido en ese paciente si hacemos hormonas? El cortisol también va a estar disminuido. Exacto, el cortisol está disminuido porque no produce. Y aparte de eso, la CTH. En ese paciente, ¿por qué? Porque sabemos, se acuerdan, el eje del feedback negativo, en que sube una hormona y baja a la precursora, por ejemplo, en este caso. Entonces aquí, como sube el cortisol, está hidrocortisona en el cuerpo, baja la CTH. Entonces el paciente ya no produce más la CTH, o prácticamente está muy disminuida la cantidad de CTH. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Suspende el corticoide, no tiene CTH, no produce cortisol, como nos dice la compañera. Entonces hace de un debut de insuficiencia suprarrenal y llega gravísimo, con riesgo de muerte. Entonces esos son los pacientes que a veces se complican, y por eso cuando nosotros le damos un corticoide a largo plazo a un paciente hay que advertirle eso, que no debe suspenderlo por su cuenta. Y asimismo tenemos esquemas de corticoide que se pueden utilizar por cortos periodos sin necesidad de tener este riesgo. Y estos cortos periodos están enfocados en el lapso de 7 días, por más seguridad. Si damos corticoide hasta 7 días, suspendemos y no pasa nada, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de destete, como decíamos en la clase anterior, en que los corticoides que ya se utilizan más de una semana necesitan hacerse un destete, es decir, quitarse poco a poco. ¿Sí? Hay esquemas varios, ¿no?
Se me ocurre, por ejemplo, un paciente que esté con una laberintitis, tiene una enfermedad del oído medio, y es una laberintitis muy importante, ¿ya? Una enfermedad de Meniere, y viene con un síndrome vertiginoso muy marcado, que casi no puede pararse. ¿Qué le vamos a hacer? Pues darle antivertiginoso. ¿Se acuerdan un antivertiginoso de los que vimos ya de las clases anteriores? A propósito. De los antihistamínicos como el dimembrinato. Perfecto, muy bien, como el dimembrinato. Entonces utilizamos un antihistamínico. El paciente no mejora. Utilizaremos otros antiquinetóxicos, incluso como la metoclopramida, que no lo hemos visto. Y no mejora, utilizamos corticoides. ¿Ya? ¿Y cuál corticoide le daríamos por vía venosa? Se les ocurre este momento antes de mandarle a la casa. ¿Qué dice? Está con una laberintitis. ¿Cuál de esos le daremos? Tal vez la metilprednisolona. Exacto, utilizaremos un corticoide que tenga acción sistémica rápida y que tenga una buena potencia antiinflamatoria y que no tenga acción mineral corticoide. Perfecto, metilprednisolona en succinato de metilprednisolona. Una dosis de entre unos 62,5, 125 miligramos. ¿Ya? Y ya le tenemos tratado y luego empezamos a bajar la dosis en los días que vienen, pero el paciente mejora. Le mandamos a su casa cuando tenga una dosis baja de metilprednisolona. Por ejemplo, aquí el paciente está recibiendo ya, esto es casi una relación de 4-1, casi igual. Entonces el paciente para irse a su casa tiene que estar recibiendo metilprednisolona en la dosis menor a los 62,5 miligramos. ¿Sí? Entonces, el paciente está con 62,5 miligramos, está ya con la mitad de esa dosis, ¿sí? Con 32, claro, ¿no? 62, con 32 miligramos, ¿ya? Entonces, 32 miligramos diarios de metil, ¿qué vamos a hacer? Podemos pasarle a prednisona, hacemos dosis equivalente, debemos mandar a la casa por lo menos con unos 35, aquí haciendo la relación, 4 a 5, por lo menos 35 miligramos de prednisona. Y las tabletas de prednisona vienen de 20, de 5 miligramos y de 50. Entonces le podemos dar un esquema inicial de prednisona 20 miligramos, comprimido de 20, más 3 de 5, tiene 35 miligramos. Podemos fraccionar la dosis mañana y tarde, ¿sí? Podemos darle la dosis una sola vez al día también. Entonces, cuando el problema no es por déficit de cortisol, no hace falta fraccionar la dosis de repente, por eso no me olvidé decirles eso. Cuando el problema es por déficit de cortisol, sí es bueno darle una dosis que vaya varias veces en el día, por lo menos 2 veces al día. En este caso, por ejemplo, estaríamos con prednisona a la casa, para dar el ejemplo que no quedamos ahí, 35 miligramos, ¿ya? 3 comprimidos de 5 y 1 de 20. Pero unos cuantos días hay que empezar a hacer el destete. Le mandaremos unos 3 días con ese esquema o 4 días. Después de eso bajamos de 5 en 5 o de 5 a 10 miligramos por semana o por cada 5 días. Existen varios esquemas. Entonces ustedes dicen, a los 5 días vamos a bajar a 30 miligramos, ¿ya? En 4 días más vamos a bajar a 25 miligramos. En 4 días más vamos a bajar a 20 miligramos. Y en unos 4 días más vamos a bajar a 15 miligramos. ¿Sí? Ya están hablando de 4, 8, 16 días. En unos 4 días más bajamos a 5 y suspendemos después de eso. ¿Ya? Y el paciente se va varios días con corticoide con destete progresivo. ¿Por qué se hace el destete? Para que no se inhibe el eje adrenocortical. ¿Sí? Bueno, entonces eso para más o menos ya estar. Entonces este paciente iba con eso. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia suprarrenal crónica y toma corticoides? Está tomando prednisona 5 miligramos diarios. Y va a someterse a una cirugía, o tiene ahora un trauma, o está en un proceso de una infección. Este paciente lo más seguro es que va a tener en esos días o va a requerir una ayuda extra porque va a requerir mayor cortisol para manejar el estrés. Entonces, en esos casos, se sube la dosis. El paciente estaba tomando prednisona 5 diarios, va a hacerse una cirugía de aquí a una semana. Decimos, vamos a subir la dosis unos 4 o 5 días antes a unos 7-5 miligramos diarios, una tableta y media de 5 miligramos, por ejemplo. ¿Ya? Y ustedes pueden medir los niveles de cortisol, ver cómo están y de acuerdo a eso entrar a la cirugía más seguros. Así que eso como para irse acordando varias cosas de este tema. ¿Ya? La fluorocortisona no lo nombro porque como que acá no tenemos, entonces
no tenemos para esta indicación acá. Entonces, si tenemos el paciente, en cambio, que hace una insuficiencia suprarrenal aguda, puede ser un paciente séptico, un paciente con infarto suprarrenal, trauma, debut de un Addison, ¿ya? O también el paciente que estaba con corticoides y suspendió, también entra en esto. ¿Qué se le debería dar? Entonces vamos a tratarle para los tres principales signos que dijimos hace un momento. El uno era la hipoglucemia. ¿Qué le daremos? Dextrosa. Y realmente decíamos el otro día que estos pacientes mejor es de darles, incluso voy a cambiarles dextrosa al 10%, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque veíamos que era menos volumen y porque obviamente la cantidad a administrarse se va a alcanzar más rápido. Tenemos dextrosa al 10%. ¿Se acuerdan la dosis de dextrosa al 10 en hipoglicemia? O cualquier dextrosa, ¿cuántos gramos hay que dar? Eran 12 gramos. De 12 a 20 gramos. Así, de 12 a 20 gramos por vía venosa. Entonces le damos dextrosa al 10, 12 a 20 gramos. Le daremos un corticoide, pues no, porque está en insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál? Hidrocortisona. Y aquí aplicamos lo que se llaman bolitos de hidrocortisona. Entonces aplicamos 100 miligramos, ya no 20, 30 como era el crónico, sino el son agudo, 100 miligramos de hidrocortisona, y después de eso nos quedamos con horario. En una anafilaxia también administramos 100 miligramos de hidrocortisona, pero una sola dosis. Aquí en cambio necesitamos mantenimiento. Necesitamos 100 miligramos y luego 100 miligramos cada 8 horas, hasta más o menos unos 5 días que debería equipararse ya esta insuficiencia suprarrenal, el paciente debería estar estable, y ahí pasaríamos a la vía oral. Y aquí nos dice, si la hidrocortisona usted ya la está utilizando menos de 50 miligramos al día, entonces usted ya puede pasar a la prednisona. Entonces, para estos primeros días le he dado 100, 100 cada 8, son 300 miligramos al día. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empezar a bajar la dosis. Dice, en los siguientes días, 3, 4 días, por lo general se hace cambios de destetes a los 3 días, no menos de 3 por el eje, ¿sí? Entonces dice, a los 3 días vamos a bajar ya no 300 miligramos al día, 100 miligramos cada 12. En unos 3 días vamos a bajar a 100 miligramos al día, ¿sí? Podría darle 50-50, 50 en la mañana, 50 en la noche. Y luego de 3 días le vamos a dar solamente 50 en la mañana, igual viendo los niveles de cortisol en la mañana y en la noche. Y resulta que ya está bien el paciente con 50 miligramitos, está ahí al día. ¿Qué puede hacerle? Pasarle a prednisona y hace la relación de cuánto equivale hidrocortisona a prednisona y se va a ir a una dosis de prednisona que va a ser bajita. ¿Por qué motivo? Porque las dosis altas de prednisona, más de 20 miligramos diarios, también son peligrosas a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque van a inducir a un pushing secundario al glucocorticoide, ¿sí? Entonces, hay que evitar siempre dosis que estén cercanas a los 20 miligramos o más de prednisona diaria. Una dosis normalita sería entre los 5 miligramos, que es lo ideal de prednisona tener a un paciente, ¿ya? Tenemos otro paciente que tiene un pulmón todavía que no está maduro, por ejemplo, un prematuro, un paciente que ha nacido, un niñito que ha nacido menos de 34 semanas de gestación. ¿Qué medicamento le deberíamos dar? Hidrocortisona. No es tan antiinflamatorio, no ayuda en la parte de regulación celular tanto. Metilprednisolona es antiinflamatorio con una potencia de 5. Betametasona o Dexa. De los dos, el más probado, betametasona. Y damos la dosis de 12 miligramos intramuscular en este bebé y después unos 12 miligramos en 18-24 horas y el paciente va a mejorar mucho su maduración pulmonar porque este es el fármaco que se ha demostrado que tiene acción en esta patología. Entonces cada patología tiene su corticoide cuando está indicado el corticoide, ¿ya? Entonces aquí tenemos al paciente que era un efecto secundario con síndrome de Cushing secundario al corticoide que tiene todas estas características. Entonces, si un paciente que usa corticoide empezamos a ver que está haciéndose obeso o tendencia como un biotipo pícnico, obeso, que tiene, por alguna razón descubrimos que hace una fractura patológica, por ejemplo, o sea que se golpea suavito y un golpe suave le fractura la cadera, por decir. El paciente está con osteoporosis, no es normal que, por decir que sea una persona joven todavía o no adulto mayor, y que se caiga de su propia altura, se cae sentado, ¿ya? A una baja velocidad, no tendría que más que dolerle la zona sacrocoxígea. Y total se fractura la cadera. Ese paciente está algo pasando mal. Se hacen exámenes y está con osteoporosis. Si preguntamos, ¿toma corticoide? El problema es el corticoide. Debemos entonces ver
cuál es el riesgo-beneficio del producto y ver si le seguimos dando, si le cambiamos, ¿ya? Porque también tenemos el riesgo con la osteoporosis a edades tempranas. El paciente puede hacer piel fina, como dice aquí, y no solamente porque está aplicándose por vía tópica, ¿no? En este caso, sino por vía oral. Y la piel se le hace una piel finita, como una piel así, que incluso se empieza a pelar solamente haciéndole así, ya se pela, ¿sí? Y otras alteraciones ya de orden sistémico, como por ejemplo alteraciones incluso en el ánimo, haciendo un cuadro como si un paciente fuera psicótico, o sea, loco, con alucinaciones, ¿ya? Se llama psicosis por corticoide. Hace hipertensión por corticoide, hiperglucemia por corticoide, joroba de búfalo, que es esta joroba que se va a ver en el síndrome de Cushing, iatrogénico. ¿Iatrogénico por qué? Porque está dando por un medicamento nuestro. No necesariamente porque nos estemos equivocando y cometiendo una iatrogenia, sino que se llama así. ¿Por qué? Porque está producido por un fármaco. Tal vez podría ser iatrogenia si estamos utilizando una dosis más alta de la recomendada. Por ejemplo, le hemos dado al paciente con el Avison, que se fue a su casa, 30 miligramos al día. Y resulta que nunca le dijimos que haga destete. Y el paciente viene en 4 meses con un síndrome de Cushing y le preguntamos cuánto toma de prednisona y nos dice que toma 30 miligramos diarios. Y nunca fue a destete. Ahí sí es una iatrogenia, ¿sí? Iatrogenia considerada en la parte legal. Pero como proceso de medicina, si hace estas alteraciones, puede ser secundario al corticoide, que sí le requiere, por ejemplo, 20 miligramos diarios, y empieza a hacer esto. ¿Qué debemos tratar de hacer? Tratar de bajar la dosis a lo máximo posible, ¿sí? Por eso siempre, como decimos, la recomendación es tener un corticoide oral sistémico, como prednisona crónica, unos 5 miligramos diarios por promedio. Efectos secundarios pues son todos estos: hiperglucemia, inmunosupresión. Todo paciente que toma corticoides se considera inmunodeprimido, ¿sí? Y con la posibilidad de hacer sobreinfecciones por gérmenes oportunistas, sobre todo hongos. Alteración del comportamiento, úlcera péptica, o sea, úlcera en el estómago, el duodeno, pancreatitis, también pueden hacer los pacientes, acné, insomnio, alteración del sueño marcada, osteoporosis, es decir, varios efectos secundarios. ¿En cuánto tiempo se produce la supresión del eje? Entonces, por seguridad tenemos una semana cuando los pacientes no requieren hacerse ningún destete. Si llegamos hasta 2 semanas, por alguna indicación, por ejemplo, asma, necesitamos 7, 10 días, no necesitamos mucho. Por ejemplo, un vértigo. Decimos, hagamos un esquema corto, no nos vayamos 3 semanas tanto con corticoide, porque ya pasadas las 2 semanas se inhibe el eje adrenocortical. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dar esquemas de corticoides a corto plazo en las patologías agudas. Por ejemplo, la laberintitis que dije hace un momento, lo mejor sería no prolongarse tantos días de corticoide. Entonces, si son 2 semanas, utilicemos un esquema de destete rápido, sería lo mejor. Entonces vamos a utilizar 20 miligramos a hora o 40 miligramos a hora, en 3 días vamos a bajar a 30, en 3 días vamos a bajar a 20, en 3 días vamos a bajar a 10, damos 12 días y luego suspendemos, ¿ya? Y no necesita un destete todavía hasta las 2 semanas, pero más de una semana algunos pacientes ya empiezan a tener efectos secundarios por la supresión. Pero bueno, como definición, más de 2 semanas el paciente se inhibe el eje adrenal, ¿ya? Para tener claro eso. ¿Cuándo se recupera el eje adrenal? Una vez que se ha inhibido. Se recupera por completo, primero dependiendo de la dosis, cuánto hemos utilizado, segundo dependiendo del tiempo que utilizamos corticoide. Pero para que se recupere, dependiendo de esas dos cosas, va a ser de 2 a 12 meses. ¿Sí? Así como usted es chiquitín ahí, asustado a sí mismo. De 2 a 12 meses debemos asustarnos si es que nosotros hemos inhibido el eje, por ejemplo, en patología que no requería. Dimos un mes de corticoide en una patología que requería solo una semana. ¿Qué hemos hecho? Inhibir el eje. Y pero si la dosis estaba entre los 20 y 25 miligramos, queremos ahora suspender porque hizo síndrome de Cushing. Señora, quites hoy día el corticoide de una. Al día siguiente o en 2 días viene con insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un destete progresivo, más o menos en este tiempo, de 2 a 12 meses, ¿sí? Para que se recupere por completo y el paciente no entre en insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? ¿Qué infecciones oportunistas pueden hacer los pacientes con corticoide? Como están inmunodeprimidos,
podrían hacer, o mejor dicho, no deberíamos darles en patologías de este tipo, en que pacientes evolucionan de manera totalmente desfavorable. Una de ellas van a ser procesos de virosis, por ejemplo, gripes, ¿ya? O la misma COVID ahora, 19, pero que sea leve o moderada. No se indica corticoide. ¿Por qué? Porque inhibe la respuesta del huésped, de la respuesta inmune. Entonces al paciente le podemos predisponer a una evolución tórpida de su enfermedad. Entonces todos los procesos virales, si no son graves, no se aconseja corticoide. Y uno de ellos que está muy estudiado, por ejemplo, la varicela. ¿Y por qué ponemos la varicela? Porque la varicela, como produce estas lesiones, ¿no?, en la piel, que son muy molestosas, que producen prurito y todo, se daba un tipo corticoide por vía oral para tratar de inhibir la respuesta inflamatoria local en la piel y que el paciente no tenga mucha picazón, que también con el antihistamínico no se rasque, etc. Pero resulta que los pacientes evolucionaban y bajaba su respuesta inmune y empezaron a hacer más bien varicela a nivel sistema nervioso central, encefalitis por varicela. Así que no se da en procesos virales leves. En tuberculosis activa no se debe dar corticoides, ni por vía inhalatoria, peor por vía oral, ¿ya? En micosis tampoco, incluso micosis dérmica, como vimos del ejemplo de su momento, ¿ya? Entonces tenemos dermatomicosis, pues no debería darse corticoide. Ahora ustedes dirán, pero alguna vez estuve en los honguitos y me dieron corticoide. Puede ser que sí le dieron, pero el especialista, primero, y segundo, que le asoció el antibiótico con un poco de corticoide, pero era un proceso de infección de tipo bacteriana. A mí dice, no, una vez sí me dieron un antimicótico que era miconazol asociado a un poco de corticoide, que de hecho hay en las presentaciones. Entonces decimos, pero ¿por qué si hay presentaciones dicen que no debe darle? ¿Por qué? Porque en ciertos procesos en los que se va a requerir un poco de ayuda del antiinflamatorio, como el corticoide, se lo da. Pero tiene que ser dado por un especialista realmente para que se hagan esas dos funciones, ¿sí? Si tenemos una micosis en la piel, nosotros no nos metamos al corticoide, mandemos al especialista si estamos con dudas en el tratamiento. Diabetes, no debe utilizar corticoides el paciente, lo ideal. Alguien puede tener diabetes y lupus. Ahora, ¿qué pesa más? No dar el corticoide porque va a producir hiperglucemia, o tener un paciente lúpica que tenga daños por toda la enfermedad autoinmune de lupus y no darle corticoide. Pues obviamente pesamos riesgo-beneficio y decimos, démosle corticoide y tratemos bien la diabetes, ¿no? Ya no solo con dieta, probablemente ya con medicamento antidiabético, controlemos bien la glucosa, pero también el lupus, que incluso puede llegar a ser más grave que la misma diabetes. Esas cosas son las que debemos tomar en cuenta. No es que no se da, ¿sí? Por ejemplo, un diabético que no usa corticoide jamás puede utilizarlo bajo ciertos contextos, por ejemplo, en este caso que sí. Pero si viene un paciente diabético que tenga un asma y que tenga diabetes también, y sea una diabetes de difícil control, y el asma no fue un asma que necesitó corticoide en el tratamiento, no le voy a mandar corticoide a la casa, ¿no? Que no era necesario, porque es más peligroso, porque puede subir la glucosa, hacer una cetoacidosis diabética, una hiperosmolar, entonces no se da en ese caso. En casos de psicosis, también tener la precaución de no utilizar corticoides, porque sabemos que el mismo corticoide produce psicosis por el mismo medicamento, producción a nivel central, y el paciente con osteoporosis grave, ¿no? Bueno, preguntas de corticoides, todo lo que hayan leído y lo que quieran preguntar, por favor. ¿Qué dice? Aquí está la pregunta. ¿Se puede utilizar corticoides en el embarazo? ¿Qué opinan de lo que leyeron de la lista que les mandé de medicamentos del embarazo? No es contraindicado los corticoides en el embarazo, sí. Eso les pregunto. Decía que sí se podía usar, doctor. ¿Ya? ¿En qué casos? O sea, recién nos dio el ejemplo de la betamethasona, que cuando la maduración del pulmón no está completa se le da para que la ayude. Muy bien. ¿Y si está con una inflamación en la piel? ¿Utilizamos hidrocortisona? Supongo que tampoco sería contraindicatorio. ¿Ya? Entonces verán, esta pregunta yo les puse en la clase ya hace varios días y esta respuesta debía haber tenido millones de respuestas del trato de ustedes, ¿sí? Debían haber opinado toditos, ¿sí? Con varios criterios de lo que hayan leído. Bueno,
dejo que siga investigando entonces. Doctor, una pregunta sobre eso. Sí. Perdón. Hablaba de que existía la posibilidad de edema. Si ya existen las embarazadas, ¿no es eso como que más pronunciado? Las embarazadas, claro, tienen una posibilidad de edema, se hinchan, de hecho, las mujeres embarazadas por los cambios hormonales. Exacto. Uno de los cambios es el hiperaldosteronismo del embarazo, que lleva a la hipertensión y a la retención del sodio. Exacto, y los corticoides no pueden usarse, o sea, se debe tener cuidado con edema e hipertensión. Entonces, en ese caso, ¿cómo, o sea, qué se debe dar a dosis muy bajas o qué? Exacto, tiene que darse en dosis lo más baja posible y considerando el riesgo-beneficio. Es decir, el corticoide no es categoría A. Ustedes ya les di la lista de medicamentos en embarazo, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya les pasé la lista de medicamentos en embarazo, en la que ustedes tienen la categoría A, B, C, D, X. Entonces, en el caso de los medicamentos como los corticoides en embarazo, se tiene que ir a la tabla de cuál es la categoría que tengo del fármaco en el embarazo. Y nos vamos a la tabla y decimos, a ver, mi medicamento, ¿cuál categoría tiene en este momento? Si necesito, no le puedo dar corticoides en el embarazo. Tengo que medir el riesgo-beneficio y vamos a ver que el corticoide no está en categoría A, no está en categoría B, es la respuesta que deberíamos tener. Y muchas gracias, compañero, por darme por lo menos una pauta y ver que alguien se está leyendo. Entonces deciden que el corticoide es categoría A, B, C, D o X, esa sería la respuesta. Ustedes deberían ser el corticoide tiene la categoría C, que se puede utilizar bajo ciertos contextos. Lo ideal sería no utilizarlo porque puede inhibir el eje adrenal del bebé, dependiendo de las semanas de gestación. No tiene un potencial teratogénico alto, pero sí una inhibición del eje suprarrenal. Y se podría dar bajo ciertos contextos, como dice el compañero, por ejemplo, en dosis bajas. ¿Ya? O sea, una respuesta un poquito más evolucionada. ¿Alguien quiere intervenir, por favor? Diga nomás, compañero Hidrobo, me parece. Yo estoy levantando la mano. Eduardo y María Daniela Ventimilla, ayúdame. No, es que también o sea, pues se podía usar corticoides, pero también había un riesgo de que el bebé nazca con bajo peso. Dependía bastante de las semanas en las que se administra el corticoide. Y eran contraindicados algunos, me parece, que podían afectar al bebé, dependiendo del alto potencial que tenían, de la alta potencia que tenían, de la baja potencia que tenían. Por eso se decía que había que usar corticoides que sean mucho más leves para que no se dé una afectación en el bebé. Exacto, muy bien, perfecto. Así es. Doctor. Entonces, sí, diga, perdón, María Daniela. Muy gracias. Yo también quería decir que había leído que la prednisona era el corticoide que se prefería en las embarazadas, es que se necesitaba utilizar, porque minimizaba los efectos en el feto, porque no se convertía en el compuesto activo en el hígado del feto. Entonces, ese era el preferido. Exactamente, exacto. Entonces, hay que escoger también el corticoide. Perfecto. Entonces, uno de los más utilizados en el embarazo va a ser la prednisona. Y hay que ver bien la patología. Es decir, si tenemos, por ejemplo, pacientes que imagínense una persona joven con enfermedad autoinmune, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide juvenil, pacientes jóvenes que debutan de edades tempranas y que estén utilizando corticoide. Es mujer, tiene obviamente la potencialidad de quedarse embarazada en cualquier momento. Esa mujer embarazada, o esa mujer potencialmente embarazada, no está embarazada todavía, nosotros como médicos debemos advertirle que sus fármacos tienen el potencial riesgo de que si se queda embarazada de manera involuntaria, causar efectos en ese bebé, en ese embrión y luego en ese feto, y que deberíamos hacer planificación adecuada del embarazo. Entonces, los pacientes son de embarazo de alto riesgo, tienen que irse con su ginecólogo, planificar su embarazo, como lo hacen realmente pocas parejas, ¿no? La mayoría no es con tanta planificación, pero hacer eso para justamente evitar estos efectos potenciales. Y como nos decía el compañero también, mientras las edades van siendo más tempranas, con el corticoide, si no era necesario, los riesgos también pueden ser graves. Realmente un riesgo teratogénico no es un riesgo potencialmente alto, o sea que vaya a producir deformidades.
pero sí riesgos en el desarrollo conductual de esa persona, pues el futuro bebé, en ese producto que viene después, o también riesgos en el mismo eje adreno de la glándula suprarrenal, de ACTH, también del feto, ¿sí? Porque tienen riesgo de atravesar la placenta. Víctor Elba, cuéntenos, ¿tiene una idea más? No, disculpe, doctor, se me quedó la mano levantada. Ah, ya. Bueno, en todo caso, esto con los corticoides, ¿ya? Ustedes van a tener múltiples patologías en las que van a utilizar corticoides. María Sol, cuéntenos. Doctor, los fármacos que se usan en el tratamiento del acné, como la isotretinoína, también son corticoides. Ah, no, ese es otro. Ese es un medicamento que actúa a través del ácido retinoico, que es la isotretinoína, y que el Roacutan. Entonces va a actuar a través del ácido retinoico y por ejemplo, también a propósito que nos hacen la pregunta, María Sol, cuando una chica está utilizando este fármaco, como está en edad fértil, tiene que el médico advertirle o hacerle incluso una prueba previa de embarazo, ¿sí? Porque si utiliza estando embarazada, como dábamos el ejemplo hace un momento, toda sustancia que se utiliza por vía tópica no es que se quede ahí en la piel, ¿sí? Si se utiliza vía tópica, va a atravesar la piel, va a irse a la sangre y va a causar efectos sistémicos. Entonces, imagínense un paciente que esté embarazada y use isotretinoína. Entonces, como actúa a nivel del ácido retinoico y va a actuar en el sistema de la vitamina A, produce potencial teratogénico alto si está en las primeras semanas de embarazo de una chica. Entonces, por eso el dermatólogo, si le va a dar un medicamento como este, porque son medicamentos ya del dermatólogo, el médico general no debería dar ese tipo de cosas así como más avanzadas, para un acné severo se utiliza la isotretinoína, ¿cierto? Entonces le va a dar eso y le dice, primero hágase una prueba de embarazo, no está embarazada, ahí sí le damos eso, y la loción de isotretinoína le trata por el tiempo que sea, no sé, un mes, menos, y le dice que por favor no quede embarazada en ese tiempo ni usamos el producto. Entonces, para darnos un poco de cuenta de la potencia que puede llegar a tener o de la peligrosidad que puede llegar a tener cualquier vía, no importa que sea por vía tópica. Así es, María Sol, entonces sería no un corticoide. Bien. Muy bien. Daniela, creo que algo le pasó, quiere entrar, ahí estamos. Entonces, ¿alguna pregunta más de los corticoides, de algo que leyeron, alguna cosa que vieron, presentaciones? Rafaela. Sí, Rafaela, te escuchamos. Se quedó la mano levantada. Sí, Rafaela, le escuchamos. Parece que tiene algún problema de audio, Rafaela. Bueno, entonces ustedes solamente vayan a través de su Vademécum, podrían buscarle como corticoides, pero para que la búsqueda de ustedes se les haga más fácil, váyanse directo al principal corticoide de los más, digamos, conocidos, y pónganle prednisona, y se van a la P de prednisona, y pues si están en su PDF igual le buscan de manera hasta más rápida incluso, lo que estoy haciendo en este momento yo, y ya le encontré la prednisona y me voy a la página y empiezo a ver más presentaciones que tengo, que obviamente son solamente de verlas, ¿sí? Y la cosa de la prednisona es que tenemos también, por si acaso, en suspensión para los niños, ¿sí? La prednisona en suspensión para los niños viene en 20 miligramos por cada 5 ml. Ya sabemos que toda presentación de niños viene por cada 5 ml cuando es en jarabe de suspensión. Y cuando es en gotas, por cada ml. O sea, aquí en este caso, como viene en suspensión, es de 20 miligramos por cada 5 ml. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos, hay prednisonas también por vía tópica, que no es la crema, por ejemplo, para la piel. Entonces tenemos unas que son, por ejemplo, para el uso oftalmológico. O sea, aquí tengo, por ejemplo, aquí una que dice prednisolona oftálmica, ¿ya? Este es un corticoide de acción tópica, ya sabemos que es la prednisolona, un potencial antiinflamatorio de 4 o 5, y que no me va a producir efectos secundarios mayores, el tipo mineral corticoide tampoco. Lo que sí puede pasar con el uso de corticoide a largo plazo en el ojo es que puede aumentar la presión intraocular. Por ejemplo, si un paciente tiene glaucoma, está contraindicado corticoide. Entonces, ustedes así cada patología irán teniendo diferentes cuestiones que aparecerán, ¿sí?
que es mejor evitarlos, entonces sería bueno o malo usar. Ya. La pregunta nos dice si mejor es evitarlos, es bueno o malo utilizarlos en el embarazo, ¿no? Los corticoides. Obviamente lo ideal es no utilizarlos. ¿Cuáles son los medicamentos ideales en el embarazo? Son categoría A, por ejemplo el ácido fólico. ¿Ya? Ustedes descubren que están embarazadas ahora o planifican quedar embarazadas de aquí para las vacaciones, por decir. Dicen, yo quisiera quedar embarazada, ya es tiempo, tienen su pareja, se ponen de acuerdo, van al ginecólogo, les dice que quiten su método anticonceptivo, taralá, les explica, lo demás es trabajo de ustedes, y queda embarazada. Entonces, antes de eso, el mismo ginecólogo dice, démosle ácido fólico. ¿Para qué? Para tener ya un bebé que no tenga ningún efecto en el tubo neural de déficit de ácido fólico en las primeras semanas de embarazo. Pero tal vez no se dieron cuenta ustedes o no planificaron y quedan embarazadas en este momento y se les atrasa la regla y van a hacerse un examen. ¿Qué medicamento requiere este momento? Ácido fólico. ¿Por qué? Porque está probado en las primeras semanas del primer trimestre que ayuda para que no haya defectos del tubo neural. Entonces, alguien dice, demos de también calcio, vitamina A, demos de vitamina C. Empezamos y decimos, no, esas no son categoría A, son categoría B. Ya, y depende de qué caso. Pero el efecto beneficioso es mucho más que los riesgos. Casi no hay riesgo en esos productos. En cambio, categoría C ya tiene riesgos en animales y algunos riesgos en humanos. Pero nos dice que lo deberíamos dar si es que el beneficio supera el riesgo. Entonces, Rafaela, si tenemos una patología en la que el beneficio supera el riesgo, la utilizamos. ¿Sí? La utilizamos. Imagínense la misma embarazada que tenga un shock séptico ahora, o la misma embarazada que esté teniendo COVID grave y que está probado que la dexametasona va a mejorarle. Varios estudios lo avalan, por darle el ejemplo. Entonces decimos, no le damos para que el potencial bebé no sufra algún daño, sobre todo que no es de tipo anatómico, o lo damos y sabemos que hay potencial, pero en cambio se salva la mamá y el bebé potencialmente también, no podemos asegurar que se salve. Y explicamos a los familiares, explicamos al paciente, si es que el paciente está consciente. Pero no podemos tomar medición solitos, decimos, mira, hay un riesgo, pero el beneficio es mayor que el riesgo. ¿Y quién nos avala eso? Los estudios que están atrás de estos libros, que nosotros los grabamos. ¿Sí? Entonces usted decide después, ya con su criterio clínico, en base a un aval científico. No porque me parece o porque tengo la corazonada, sino porque me dice que es una categoría C. Otros me dicen, no, hay un corticoide que es categoría D, eso no tengo que utilizarlo. Por ejemplo, no voy a utilizar triamcinolona en un paciente embarazado, ¿sí? Ahí sí no, un corticoide que se llama triamcinolona, no lo voy a utilizar en categoría D o X. Entonces, ahí sí no lo utilizo, sobre todo si es de X no lo voy a utilizar, ¿ya? Un paciente que hace insuficiencia suprarrenal, ¿le da hidrocortisona? Claro, ¿sí? Por supuesto. Encima que no tiene tanto alteración como la prednisona vía oral, pero si le va a dar prednisona oral luego, tiene algún riesgo dependiendo de la semana. Bueno, esto es, mis queridos estudiantes. Dice entonces, no pasa nada, compañera que está con problema de internet, y más bien gracias por participar. Ya, eso es en cuanto a este momento, a este tema. Vamos a respirar corticoide un ratito, dejar de respirar corticoide unos 5 minutitos, para ver el tema que nos toca tiroides, ¿ya? Y la parte de tiroides realmente